A lo largo de la historia del derecho penal, la conceptualización del delito ha incurrido en múltiples interpretaciones. Así, por ejemplo, el Código Penal hondureño lo define como una acción u omisión voluntaria o imprudente que tiene como consecuencia el cumplimiento de una pena. Ahora bien, desde la interpretación de la teoría del delito, se dice que para que exista un delito es necesaria la concurrencia o el análisis de varios elementos, entre ellos la acción, que se refiere a la conducta o comportamiento humano, la tipicidad, es decir, que el acto requiere que pueda subsumirse en uno de los tipos contenidos en la legislación penal, la antijuricidad, que significa que el acto o conducta humana ha de ser contrario a derecho, la culpabilidad, la cual exige que la acción sea imputable a título de dolo o de culpa, y por último, la punibilidad, que se refiere a que la acción sea combinada con una pena, es decir, que requiere el cumplimiento de cierto mandato. Sean bienvenidos, soy Lady Lezama, pasante de la carrera de Derecho en el Centro Universitario Tecnológico de UNITEC, y junto a mis compañeras Lilibet Rivera y Betsy Lezama, para propósito de este video les hablaremos sobre el elemento de la culpabilidad. Para ello hemos pretendido alcanzar los siguientes objetivos. En primera, definir el concepto de la culpabilidad. Conocer los requisitos para que una acción sea considerada culpable. Reconocer a quiénes o a quién se le considera imputable o inimputable según el Código Penal hondureño, y describir las formas de la culpabilidad, así como las causas que excluyen tal elemento. Empecemos. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad es un requisito imprescindible para que exista un delito. En el artículo 13 del Código Penal hondureño, de hecho, establece que el delito necesariamente tiene que ser doloso o culposo, de tal manera que si se comprueba que una acción es típica y antijurídica, pero no culpable, no existe un delito y en consecuencia no podrá imponerse una pena. La existencia del delito requiere entonces de, por un lado, un juicio de valor sobre el acto, lo que se podría analizar desde la antijuricidad, y por otro lado, un juicio de valor sobre el autor, lo que se analiza como culpabilidad. Por lo que podemos definir entonces la culpabilidad desde diversas perspectivas. Desde el concepto puramente penal, es cuando nos referimos a que la culpabilidad es un elemento esencial del delito o que una determinada acción es culpable. Desde el concepto procesal penal, esto es cuando decimos que X es culpable de la comisión de un delito, es decir, que se ha comprobado que lo cometió. Ahora bien, desde el concepto psicológico visto desde la doctrina psicológica de la culpabilidad, es un nexo psicológico existente entre el autor y su hecho, es decir, que la culpabilidad está en la cabeza del autor. Por último, desde el concepto normativo analizado desde la doctrina normativa de la culpabilidad, el concepto es una renuncia a todo elemento psicológico, reduciendo la culpabilidad al juicio formulado por el mundo circundante sobre la conducta del autor, es decir, que la culpabilidad está en la cabeza de quienes juzgan. En este caso sería considerado como un reproche o juicio de culpabilidad. Requisitos para que una acción sea culpable. Número 1, que el autor sea imputable. Número 2, que haya actuado a título de dolo o culpa, es decir, que exista un vínculo psicológico entre el autor y el hecho cometido. Y número 3, que no exista una causa de inculpabilidad que haga que la acción no sea reprochable. ¿A quién o a quiénes se considera imputables? Bueno, se considera imputable a aquellos individuos que reúnen ciertas condiciones psicobiológicas establecidas por ley, por medio de las cuales las acciones típicas y antijurídicas serán reprochables, siempre y cuando se hayan cometido de manera
voluntaria. En general, en nuestra legislación penal, todos los individuos son imputables, excepto los que establece el Código Penal en su artículo 23, y estos son los menores de 12 años o mayores de 12 años y menores de 18, o aquellos que tienen algún padecimiento de psicosis o algún problema mental. Formas de culpabilidad. Una acción típica y antijurídica puede cometerse a título de dolo o a título de culpa. Dolo y culpa son entonces las formas en las que puede manifestarse la culpabilidad. Sin embargo, existe una clasificación para diferenciar lo que es el grado de culpabilidad. A continuación, detallaré las más frecuentes. Número 1. Dolo directo o dolo en primer grado. Es cuando el resultado es el buscado por el sujeto. Por ejemplo, cuando un individuo planea asesinar a una persona estrellando su vehículo contra el de la víctima. Esta última muere y por lo tanto el individuo o el asesino consigue su objetivo. Por lo tanto, se le llama dolo directo en primer grado. Número 2. Dolo directo en segundo grado. Es cuando se producen consecuencias que no son las perseguidas por el sujeto. Tomando el ejemplo anterior, pero en esta ocasión, la víctima va acompañado de su hija. El asesino no quiere dar muerte a la niña, pero de igual forma siempre realiza la acción buscando el objetivo principal, que es dar muerte al padre de la niña. A su vez, la muerte de la niña es lo que clasifica esta acción como un dolo directo en segundo grado. Número 3. Dolo eventual. En este caso, y es parecido porque el autor sabe que puede ocasionar un daño mayor al perseguido. Por ejemplo, decide estrellar su vehículo contra el vehículo de la víctima para ocasionar una lesión. Él sabe que con esta actividad puede ocasionar la muerte de la persona, pero lo acepta y comete la acción. Número 4. Culpa consciente. En este caso, y de igual forma, el autor conoce que puede ocasionar un daño por su negligencia, pero él acepta y espera a que no se produzca tal daño. Y de igual forma comete la negligencia. Pero en este caso hay una característica distinta, y es que el autor no desea que se produzca ningún daño. Las causas que excluyen la culpabilidad son las que le impiden que se le reproche a una persona imputable el acto típicamente antijurídico que ha realizado. Por lo tanto, se excluye el delito y con él la responsabilidad penal. Entre ellos tenemos el caso fortuito, la fuerza irresistible y el medio insuperable y el error. Veamos el caso fortuito. Nuestro Código Penal, en el artículo 21, dice que no hay delito si con ocasión de realizar un acto lícito con la debida diligencia, el autor causa un mal por mero accidente. Esto implica que hayan ciertos requisitos, es decir, en primera instancia, que se cause un mal típico, pues de lo contrario estaríamos hablando fuera del campo de lo penal. En segundo lugar, que ese mal se cause haciendo un acto lícito. En tercer lugar, que el acto lícito se ejecute con debida diligencia. Y en cuarto lugar, que el mal se cause por mero accidente. Esto significa que la acción podrá ser típica y antijurídica, pero no culpable. El segundo caso es la fuerza irresistible y el miedo insuperable. Aquí tenemos una característica en común, y es que el sujeto actúa motivado por la violencia o la fuerza que un extraño ejerce sobre él.
Por ejemplo, en la fuerza irresistible, la violencia debe ser física y excluir absolutamente la voluntad. Un ejemplo, quien pone un cuchillo en la mano de una persona y la obliga presionando su brazo para herir a otra persona. Aquí podemos observar que hay una fuerza física que obligó al sujeto. Mientras que en el miedo insuperable la violencia es psíquica, es decir, aquí hay coacción y no anula totalmente la voluntad del sujeto. Traigamos otra vez el ejemplo de la persona que sostiene un cuchillo y se le obliga a herir a otra persona. En este caso, si ejercemos un miedo insuperable, yo no tendría que hacer presión en su brazo, sino, por ejemplo, le coloco una pistola y la obligo a herir a esa persona. Ahora, hay que tener en cuenta que el hecho de que el autor directo quede cubierto por estas eximentes de fuerza irresistible y miedo insuperable no significa que el delito debe quedar impune, pues el autor mediato o sujeto activo de la fuerza física o de la coacción debe responder criminalmente por él mismo. En tercer lugar tenemos el error, que es todo concepto equivocado o falso o que proceda a una falsa apreciación de la realidad. En nuestro Código Penal existen algunos errores regulados, como casos específicos, como por ejemplo el error en la víctima. Lo podemos encontrar en el artículo 20 del Código Penal, donde dice que la persona que por error o por cualquier otro accidente cometa un delito en perjuicio de persona distinta a aquella contra la cual haya dirigido su acción, se le imputará el delito, pero no las agravantes que procedan del ofendido o del vínculo con este. Por ejemplo, una persona que mate a otra incurrirá en el delito de homicidio simple, aunque el muerto haya sido su propio padre o su mujer. En este caso, no se le imputará el parentesco o el vínculo matrimonial que hubiese convertido el delito en parricidio, ya que dichas agravantes proceden del vínculo con el ofendido. En segundo lugar, tenemos la legítima defensa putativa. Podemos encontrarlo en el artículo 25, numeral 3, que dice que no incurre en responsabilidad criminal quien en la creencia racional de que existe una agresión injusta contra su persona reacciona contra el supuesto agresor. En este caso, por ejemplo, en el homicidio, sería necesario que se mate a otra en la creencia racional de que éste agredía al autor de una manera injusta, es decir, de una manera ilícita, y que además la reacción sea proporcionada al riesgo supuesto. En tercer lugar tenemos la tentativa inidónea. Esto lo podemos encontrar en el artículo 16 y básicamente consiste en que en aquellos casos donde se intenta cometer un delito con medios inadecuados o sobre objetos impropios. Veamos un ejemplo. Si alguien dispara contra otra con ánimo homicida, pero esta persona ya está muerta, en este caso hablamos de un objeto impropio, podría entonces atenuarse la pena o declararse no punible el hecho según la peligrosidad revelada por el autor.